Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien nos va a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con toda. Bueno, para este ejercicio vamos a tener un tema que es pues muy llamativo para todos ustedes, no para todos en general, en esta época, ¿cierto? En esta época que estamos viviendo después de venir de una pandemia, y es todo lo que tiene relación con las redes sociales. Pero ustedes saben que siempre el tema que elegimos es como una excusa para trabajar algo más allá. Vamos a tratar de identificar en este texto elementos globales, elementos locales, y vamos a hacer ese ejercicio de interiorización de todo lo que hemos venido trabajando. Vamos a hacer como una especie de recoger todo eso que ya tenemos, que ya vimos, para poder apropiarnos de él y hacer uso en esta pregunta. ¿Listo? Entonces vamos con el tema de las redes sociales. Bueno, y como les decía hace un momentico, entonces en este ejercicio vamos a tener que hacer uso de esos elementos locales, pero para poder tener como una visión más general del sentido global de este texto. Entonces dice así: el poder de los influencers. Dentro del ámbito de las libertades, la de expresión tiene una importancia angular. Como todo derecho humano, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Tiene como límites los ataques a la moral, los derechos de terceros, que se provoque algún delito, se perturbe el orden público o se afecten los llamados derechos de la personalidad, que comprenden el derecho a la intimidad o a la vida privada. Esto significa que no existe un derecho a despreciar, humillar, insultar, injuriar, denostar o denigrar a las personas, incluyendo a los particulares con proyección pública o a las y los servidores públicos, aun cuando es necesario precisar que estos últimos, en función de su encargo y proyección social, deben tener un mayor margen de tolerancia que quienes deciden no tener proyección pública. En las redes sociales, cada vez con mayor frecuencia, con el ánimo de causar daño y con malicia afectiva, se afecta el honor de las personas. Y además, y esto es lo más preocupante, se da en segundos información falsa. La información y o noticias falsas, que se les conoce con el extranjerismo de fake news, impiden que los usuarios de Twitter o Instagram puedan formar su propia opinión sobre un tema en particular. Esto se ve agravado porque en general cada vez hay lectores con pensamiento menos crítico por la forma en la que llega el conocimiento, que es a través de los influencers. Las redes sociales, por un lado, que es el aspecto positivo, han empoderado a la sociedad civil y son el mayor espacio para ejercer la libertad de expresión en forma igualitaria. Sin embargo, han debilitado a las y los profesionales de la comunicación, cuya información cada vez está más relacionada con lo que dicen en sus cuentas de redes sociales las y los servidores públicos, empresarios, personas del mundo académico, del deporte, y también, que es el tema de este artículo, están particularmente influenciadas por lo que expresan las y los influencers. Tomado de la revista Avatar por Irene Valentina Dávila, el miércoles 28 de julio de 2021. También es un fragmento. Si desean conocer el artículo completo, pueden referirse a esta bibliografía o estas referencias que les traigo para que puedan ahondar en él y sepan más como al respecto sobre este artículo de opinión que encontramos acá. Pero nosotros necesitamos solamente esta información muy precisa para responder la pregunta, que dice así:
Uno de los aspectos positivos de las redes sociales según el texto es, este está pues como muy sencillo de analizar, porque pudimos ver que hay una parte ahí casi finalizando el texto donde dice, y uno de los aspectos positivos del texto, vamos a verlo para que no nos quede duda, por acá. Las redes sociales, por un lado, que es el aspecto positivo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esa capacidad de recordación de lo que acabamos de ver, es más fácil que nos remitamos nuevamente al texto. Esta es una buena estrategia también que ustedes pueden utilizar y mirar si es una pregunta de tipo literal, de tipo inferencial o crítica. Al parecer, según el enunciado, podríamos deducir que esta pregunta es de tipo literal. Vamos a mirar entonces, uno de los aspectos positivos de las redes sociales según el texto es A. Empoderamiento de las y los profesionales de la comunicación. B. Debilitamiento de la sociedad civil. C. Aumento de la información falsa y los fake news. D. Espacio para ejercer la libertad de expresión de forma igualitaria. Entonces vamos a hacer primero ese proceso mental de exclusión, o si ustedes ya tienen lista la respuesta, y hagamos entonces el análisis. Teniendo en cuenta el ejercicio que acabamos de leer y pues si ya todo el recorrido que llevamos por este camino de ubicar información global, local, sinónimos, antónimos, metáforas, analogías, contrastes, similitudes, yo creo que ya podemos tener unas herramientas, mejor dicho, súper elaboradas en nuestros esquemas mentales para poder sacar esas respuestas con mayor facilidad. Esta particularmente es muy sencilla porque nos está llevando a un ejercicio de identificación de una información que está ahí. Si bien es cierto que necesitamos conocer todo lo que ocurre en todo el texto, pues la información que estamos requiriendo la encontramos ahí. Dado esto, podríamos decir que la respuesta correcta sería la D, ¿cierto? Es un espacio para ejercer la libertad de expresión de forma igualitaria. Según el texto, él nos está diciendo que uno de los aspectos positivos es que la sociedad civil se ha empoderado y que es el mayor espacio para la libertad de expresión de forma igualitaria. Al principio el texto nos plantea pues como muchas desventajas que ocurren, sobre todo con que la información no viene como de primera mano, sino que está enfocada en lo que los influencers transmiten, pero para la respuesta tendríamos como que enfocarnos en este segundo aspecto, casi que en el último párrafo donde nos dan este tipo de información. Cuando dicen que empoderamiento de los profesionales de la comunicación, precisamente está ocurriendo todo lo contrario en relación a lo que les acabo de decir, con el papel que está jugando la voz de los influencers dentro de nuestra sociedad. El debilitamiento de la sociedad civil no es, porque al contrario ellos están empoderándose, pues ellos, nosotros, ¿cierto? Me refiero como al texto. Y el aumento de la información falsa y las fake news, sí nos habla de eso en el texto, perdón, pero como nos están hablando sobre algo positivo, no lo podríamos tener en cuenta. Entonces, dadas estas condiciones, la respuesta correcta sería la D. Muy bien, ¿cierto? Ya les he hecho varias invitaciones a diferentes plataformas, a ir a la biblioteca, a consultar en libros de texto. Y esta vez, como ya estamos hablando pues como casi que recogiendo los frutos de todo lo que hemos hecho, entonces les quiero hacer una invitación todavía más amplia a los que tengan el tiempo, el espacio y sobre todo la motivación. Y es que busquen dentro de sus comunidades cercanas, bibliotecas, no sé si las mismas instituciones educativas cuentan con ello, también hay en línea, unirse a grupos de lectura y discusión. Estos grupos pueden ser una excelente manera de mejorar la comprensión de los textos, ¿sí? Busquen, por ejemplo, en Instagram, grupos de lectura. Hay varios que son con cobro, pero hay muchísimos que son gratis, donde ustedes lo único que tienen que hacer es adquirir el texto en la medida de lo posible físico, pero si no también lo pueden tener en PDF. Hay algunos encuentros que hacen de manera virtual, otros que lo hacen de manera presencial. Entonces la idea es que ustedes busquen lo que más se ajuste a sus necesidades y también a sus gustos. Ahí pueden intercambiar ideas, intercambiar posturas
y todos estos lectores van a enriquecer de gran manera ese bagaje literario que ustedes tienen y probablemente les van a compartir las estrategias que ellos utilicen para desarrollar todo esto que tiene que ver con la comprensión de textos. Entonces es un espacio muy chévere que ojalá puedan aprovechar en caso tal de que requieran como una información más específica y que no encuentren. Con mucho gusto pues me permito luego entonces recomendarles sitios de Instagram que ya conozco y grupos de los cuales he participado, que sé que van a ser un gran reto para todos.